autor de este libro. Tenemos mucho que aprender del apóstol Pablo. Pero aún más, ¿no le interesaría a usted conocer qué dice este libro después de escuchar quién lo escribió? El gran apóstol Pablo. Pablo, un apóstol, un mensajero, un siervo, un esclavo. Si se dice que después del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo ha sido la persona más influyente en el mundo cristiano, ¿no deberíamos nosotros prestar atención a lo que Pablo nos va a enseñar? Pero aún más, no solamente leemos del autor, que ya lo vimos, pero mire ahora a quiénes les escribió Pablo. ¿A quiénes Pablo les dirigió esta carta que le escribió? Bueno, el versículo 1 nos dice quién es el autor. El versículo 2 ahora nos habla a quiénes les escribió. Dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Dice ahí que están en Colosas. Y Pablo aquí le escribe a estos hermanos y les llama santos y fieles. Esa palabra santo ahí significa dedicado, consagrado, apartado para Dios. Pero es muy interesante porque estas dos palabras ahí, santos y fieles, se pueden traducir prácticamente como las mismas palabras. En otras palabras, queremos decir que es interesante saber que estos términos, santos y fieles, es como si fueran un solo término. Pablo no está hablando aquí de dos grupos diferentes, sino del mismo grupo, los hermanos ahí en Colosas. Y Pablo los llama a ello, luego de escuchar lo que Epafras le comunicó a Pablo. Pablo les llama a ellos santos. Una persona santa es solo cuando una persona está en Cristo Jesús. No estamos hablando aquí de un santo que uno adora. No estamos hablando aquí de personas que son perfectas. Estamos hablando aquí de personas comunes y corrientes, pecadores, que han sido lavadas por la sangre de Cristo, que ahora conocen a Cristo y que son llamados por medio de Cristo santos. Si usted es creyente en esta mañana, usted es un santo en Cristo Jesús. La Biblia dice, sed santos porque yo soy ¿qué? Soy santo. El cristiano, el creyente, está llamado a vivir una vida de santidad, apartada del pecado, consagrada para Dios, con sus vidas y con sus acciones. Y Pablo describe a estas personas que él escribe, personas consagradas, apartadas, salvas por la gracia de Dios. Y eso vino producto de la fe de ellos en Cristo Jesús. Por eso el texto dice, a los santos y fieles hermanos, ¿en quién? Dice, en Cristo. ¿Te has dado cuenta ahí? En Cristo. No somos salvos por nuestras obras. No somos llamados santos por lo que hacemos. No somos llamados santos porque alguien nos dice a nosotros que somos santos. No somos llamados santos porque alguien nos llama o nos nombra santos. Somos llamados santos y fieles solamente cuando estamos en Cristo Jesús. Y Pablo quiere que nosotros entendamos estos. ¿A quién le está escribiendo Pablo aquí? Pablo le está escribiendo a personas que conocen a Cristo Jesús personalmente. Y si tú estás en este grupo, en esta mañana, esta carta es para ti. Todo lo que Pablo nos va a decir a través de este estudio es para ti. Y si no te encuentras en ese grupo hoy, Dios te dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Si no conoces a Cristo en esta mañana, nada de lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana o durante esta serie te va a hacer nada. Hasta que tú no conozcas a Cristo personalmente.
Pero mire en dónde escribe Pablo ahora. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en dónde. ¿Dónde están ellos? Están en Colosas. Es muy interesante porque Colosas es una de 3 ciudades muy, muy importantes que estaban casi como a 100 millas de Éfeso. Ahí por la región, la provincia romana que estaba en Asia. Hoy en día, Colosas está ahora en Turquía. Y si usted busca el mapa de Turquía y usted busca una provincia llamada Onás, Onás es lo que ahora era Colosas en aquel entonces. Se dice que la ciudad de Colosas fue destruida por un terremoto, conquistada, y entonces ahora pertenece a Turquía. Pero hay otras ciudades importantes. Está Colosas, está una ciudad que usted a lo mejor ha escuchado, Laodicea, y está también Hierápolis. ¿Y qué tiene eso de importancia? Bueno, si usted recuerda cuando estudiamos Filipenses, Filipos estaba allá arriba en Macedonia. Si usted se ubica y ahora baja a Asia, Colosas está en este punto aquí, luego está Laodicea, luego está Hierápolis, Efesos está para este lado. Pero se dice que esa ciudad ahí de Colosas estaba ahí en el mismo centro, norte, sur, este y oeste, que conectaba a la ciudad de Éfeso con Pérgamo en el otro lado. Y era una ciudad que tenía una constancia de tránsito donde muchas personas se mezclaban en el centro, en Colosas, donde judíos y gentiles venían y atravesaban cuando ellos iban de norte a sur, de este a oeste. Muchas filosofías, muchas creencias, muchas religiones, muchos comercios atravesaban ahí por esa ciudad llamada Colosas. Pero aún más, sucedió entonces que la Odisea, por estar un poco más al norte que Colosas, las personas comenzaron, y en vez de ir por Colosas, comenzaron entonces a irse por la Odisea, porque le quedaba más fácil y más directo viajar. Y por eso se dice que entonces Colosas comenzó a menguar todo eso de comercio, de mercadería, y como que dejó de existir. Y perdió su valor. Y la Odisea entonces le sobrepasó en valor. Pero como quiera que sea, se dice que Colosas era una ciudad que estaba mezclada por gentiles y por judíos. Más gentiles que judíos. Y es en esa ciudad, ahí en Colosas, ahí en ese centro, tan transitable y tan importante, que nosotros encontramos esta iglesia en Colosas, donde Pablo le escribe esta carta a los hermanos allá llamados los colosenses. Aún más, Pablo no fue el que fundó esta iglesia, ni tampoco conocía a los hermanos como ya habíamos dicho, sino que se dice que Epafras, el pastor de esta iglesia, con otro hermano llamado Filemón, a quien Pablo también le escribió una carta, se dice que estas dos personas tuvieron un encuentro con Pablo cuando Pablo duró 2 años allá en Éfeso. Se dice que estas 2 personas estaban allá en Éfeso y escucharon el Evangelio. Y el Señor les dio la oportunidad de conocer el Evangelio. Y entonces ellos regresaron a sus hogares allá en Colosas. Y se dice que entonces Epafras comenzó esta iglesia allá en Colosas. Aún más, se dice que este Epafras fue un estudiante de Pablo. Cuando Pablo estaba allá enseñando, allá en Éfeso, que fue un estudiante de Pablo. Y aparentemente tuvo una carga por su pueblo, por su ciudad, por sus amigos allá, por los demás hermanos. Y dijo, wow, yo voy a regresar allá y voy, como dice uno, a plantar una iglesia, a comenzar una iglesia. Y esto fue lo que entonces Epafras hizo. Pero entonces, ¿cómo se conectaron ellos, Pablo y Epafras?
Piense por un momento. Colosas en Asia Menor. Cuando Pablo escribió esto, Pablo no estaba en Éfeso, Pablo estaba en Roma. De Colosas a Éfeso son como 100 millas. De Colosas a Roma son 2,000 kilómetros. O sea, imagínese usted el viaje que tuvo que hacer este Epafras para ir a ver a Pablo. Pregunta, ¿usted cree que Epafras no sintió un peso grande de él tomar y hacer este viaje tan peligroso y dar un viaje tan largo para ir y hablar con el apóstol Pablo? O sea, estamos hablando que lo que él quería decir al apóstol Pablo era algo bien importante. Algunas cosas estaban sucediendo aquí en esta iglesia que Epafras decidió ir de un viaje tan largo e ir a donde el apóstol Pablo. Pablo escribió entonces esta carta a los colosenses en el 61 después de Cristo, justamente también cuando él escribió la carta a los filipenses. Aún más, mientras Epafras venía a la cárcel a hablarle de Pablo de la iglesia allí en Colosas, Pablo no estaba solo, Pablo tenía un grupo de gentes ahí que le estaban ministrando, ayudando, otros estaban con Pablo. Y en ese entonces también llega un hombre llamado Onésimo. Escucha la conexión aquí. Onésimo. Onésimo era un esclavo de un hermano que vivía en Colosas que se llamaba Filemón. Se dice aún más que puede ser que la iglesia de Colosas, no se sabe, pero puede ser que se reunía ahí en la casa de este Filemón. Y Onésimo era un esclavo de Filemón que llegó allá huyendo de algo que él hizo allá en Colosas. Llega donde Pablo, el Señor lo salva y Pablo entonces envía 2 cartas a Colosas. Una a Filemón y una a esta iglesia aquí en Colosas. O sea, estamos hablando que Pablo no estaba aburrido en la cárcel. Pablo estaba constantemente, mire, escribiendo, dando consejos, hablando con personas, compartiendo el evangelio. Y esta es la iglesia que nosotros vamos a estudiar en estos próximos meses. Escuche, no hay iglesia perfecta. Así como esa iglesia en Colosas necesitaba esta carta, así también nosotros la necesitamos hoy en día. Donde nosotros vivimos en contra de la corriente de este mundo, donde ellos vivían en contra de una corriente fuertísima, romana, greco-romana, judía, donde ellos estaban siendo bombardeados por una cantidad de creencias y de mitos y de tradiciones, así como nosotros somos bombardeados hoy en día. Donde ellos estaban siendo bombardeados por una cantidad de personas que venían y querían infiltrarse en la iglesia y enseñar lo que ellos pensaban que era correcto y no basarse en las escrituras, así como nosotros somos bombardeados hoy en día. Donde la única solución y esperanza eterna que tienen aquellos que llegan a la iglesia que no conocen a Cristo y aquellos que están en nuestro alrededor es nosotros mostrarle a esas personas que Cristo tiene la supremacía y es suficiente para todas las cosas en nuestra vida. Pero aún más, ¿te imaginas hoy en día que nosotros tuviéramos a un apóstol Pablo? Y que los pastores, cuando tienen un problema o una dificultad en la iglesia, digan, espérate, yo tengo que ir allá. Yo conozco un apóstol que está allá. Yo voy a hacer un viaje y de allá le mando una carta. Bueno, eso fue en aquel entonces. Bueno, sería tremendo si tuviéramos una persona así, ¿verdad? Pero no lo tenemos hoy. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que nosotros necesitamos aquí en este libro. Tenemos la Biblia completa. Y es nuestro manual. Es nuestra guía para momentos de crisis, de dificultades. Para nosotros permanecer santos, conociendo a Dios, conociendo a su palabra.
tenemos la palabra de Dios, que es completamente suficiente. Pero hay otra pregunta que debemos contestar en esta mañana y es, no solamente quién escribió, a quiénes les escribió, pero también por qué les escribió. ¿Por qué Pablo se tomó el tiempo en escribir 4 capítulos a estas personas? ¿Cuáles fueron las razones que llevaron a Pablo a escribir esto? Bueno, permítame darle ahora entonces un vistazo general de lo que Pablo escribió. Y número 1, usted puede anotarlo en sus notas o puede anotarlo también en sus Biblias si quiere. Número 1, el capítulo 1 declara, escuche bien, el capítulo 1 declara la supremacía, la suficiencia y la preeminencia y el poder de quién es Dios. Eso lo vamos a ver claro en las próximas semanas. Vamos a ver la oración de Pablo, lo que Pablo pide a Dios para la vida de los hermanos allá en Colosas. Pablo pide por sabiduría espiritual, por conocimiento, por inteligencia, por fruto. Vamos a ver quién es Dios a través de Cristo. Jonathan y Jamie por dirigirnos en adoración en esta mañana. Y maravilloso es Dios. Nos inclinamos, nos adoramos, nos sometemos a Él por las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Bien, en esta mañana vamos a comenzar un nuevo libro. Terminamos el libro de Filipenses, ¿verdad? Hace ya unas semanas, unos meses atrás. Y ahora vamos entonces a comenzar el libro de Colosenses. Libro de Colosenses. Y en esta mañana vamos a ver solamente los primeros 2 versículos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a traer una introducción general del libro de Colosenses. Y así poder terminar y darles a ustedes, ¿verdad? Un panorama, si podemos decirlo así, un panorama aéreo general de lo que el libro, lo que el apóstol Pablo escribió a los colosenses, y entonces continuar en las próximas semanas, versículo por versículo, estudiando este maravilloso libro de Colosenses. La verdad, hermanos, que es un gran gozo. No solamente un gran gozo, es una tremenda responsabilidad, es una enorme responsabilidad el poder abrir las Escrituras y a lo largo de estos próximos meses poder compartir con ustedes acerca de este libro de Colosenses, que es un libro profundo, un libro poderoso, un libro intenso, un libro retante, pero también es un libro muy práctico en el cual nosotros vamos a aprender muchas cosas de la vida cristiana en este libro aquí de Colosenses. Y yo creo que este estudio, mis hermanos, nos va a retar a nosotros a crecer verdaderamente en la gracia y el conocimiento de Dios, pero aún más, yo creo que ese libro va a ser de bendición a nuestras vidas mientras nosotros nos sometemos y mientras nosotros los ponemos en práctica en nuestras vidas. No solamente venir aquí y escuchar el mensaje que Dios tiene cada domingo para nuestras vidas, particularmente del libro de Colosenses, pero aún más que eso. No solamente escuchar el mensaje, pero es cuando nosotros salgamos por la puerta cada domingo, que ese mensaje nos rete a nosotros a vivir lo que nosotros escuchamos cada domingo. Que el mensaje de la palabra de Dios nos rete a nosotros a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfrentar cada domingo. Porque nos enfrentamos con la palabra de Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Es como un espejo. Que cuando usted se levanta en la mañana y usted se ve su cara, ¿verdad?, en el espejo,
Usted ve las cosas que tiene que arreglar, que tiene que cambiar antes de salir a lo que tiene que hacer durante ese día. Eso es lo que yo voy a estar orando y pidiéndole al Señor, que cada día nosotros nos veamos en el espejo que es la palabra de Dios y las cosas que Dios nos muestre a nosotros, que nosotros estemos dispuestos a cambiarle en nuestras vidas. No sé si a usted le ha pasado que usted ha ido a una tienda, a lo mejor a un restaurante, y luego de caminar por la tienda, o a lo mejor luego de ver el menú en el restaurante, o darle un vistazo rápido al menú, rápidamente usted llega a una conclusión como esta: ¡wow! Esta tienda tiene todo lo que yo necesito. O a lo mejor usted se está sentado en el restaurante y dice: ¡wow! Este restaurante tiene todo tipo de comida. Todo lo que yo necesito está aquí. No tengo ya ninguna necesidad de yo ir a ningún otro restaurante, de yo ir a ninguna otra tienda. ¿Por qué? Porque todo lo que yo necesito para mi vida y para mi familia está en este lugar. Y es precisamente, mis hermanos, lo que nosotros vamos a ver aquí en este libro de Colosenses. Este libro de Colosenses nos va a enfrentar a nosotros con realidades, escuche bien, y situaciones de la vida desde un punto de vista gentil, greco-romano y judío, donde vivían los hermanos allá en Colosas, que se aplican a nuestro mundo de hoy. Pero aún más, este libro de Colosenses, escuche bien, nos va a enfrentar a cada uno de nosotros con la realidad de que hay una persona que es suprema, que tiene la preeminencia, que sobresale por todas las cosas y todas las áreas de nuestras vidas, y es Cristo Jesús. Aquel que tiene la preeminencia en todo y aquel que debe tener la preeminencia en cada área de tu vida, Cristo, y de eso es lo que Pablo nos va a hablar aquí en este libro de Colosenses. Por eso le dimos a esta serie expositiva de Colosenses el título de la supremacía de Cristo. Podemos utilizar también la preeminencia de Cristo, porque estamos completos en Cristo. Tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es suficiente para toda nuestra vida. Nuestra identidad debe ser Cristo. Y cuando usted habla de la palabra supremacía o preeminencia, a su mente le viene una persona que está por encima de todo y de todas las cosas, y ese es Cristo. Y el reto, mis hermanos, de este estudio de Colosenses va a ser de que Cristo debe tener la preeminencia, la supremacía en tu vida. Aún más, por eso nosotros titulamos el mensaje de esta mañana de cara a cara con Colosenses. Porque cada domingo que nosotros abramos las Escrituras en Colosenses, mis hermanos, yo le aseguro a usted que usted se va a ver cara a cara con las verdades que el apóstol Pablo nos va a presentar cada mañana. Y usted va a tener que decidir en su corazón si usted se va a someter a la supremacía de Cristo o no. Nosotros vemos en este libro cómo Pablo le anima a los hermanos a vivir vidas santas y de fidelidad hacia Él. Y cuando nosotros nos enfrentamos de un libro como el de Colosenses, nosotros tenemos que responder a 3 preguntas en esta mañana que nos van a ayudar a nosotros a entender todo el panorama de este libro que tiene 4 capítulos. La pregunta número 1 que vamos a responder en esta mañana es: ¿quién escribió el libro de Colosenses? Número 2, ¿a quiénes les escribió el autor esta carta? Y la pregunta número 3 es, ¿por qué escribió el autor esta carta? ¿Qué razones? ¿Qué lo llevó? ¿Qué motivos tuvo el autor
para escribir una carta como esta? Entonces vamos a responder a la primera pregunta. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió el libro de Colosenses? Bueno, mira el versículo 1, lo que dice de Colosenses capítulo 1. El texto nos lo dice bien claro. Colosenses 1, versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, si alguien le viene a usted y le recomienda un libro, le dice, wow, mira, tengo un libro que yo creo que tú tienes que leerlo. Comúnmente, la pregunta que le surge a esa recomendación es, wow, qué bueno, pero ¿quién escribió ese libro que tú me estás recomendando, verdad? Porque el autor de ese libro va a depender muchas veces si nosotros queremos leerlo o no. Aún más, el peso de ese libro, la profundidad de lo que ese libro nos va a informar a nosotros, nos va a traer también quién es el autor de ese libro. Nosotros vemos bien claro aquí que el autor de este libro, nos lo dice el texto, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. La pregunta es, bueno, ¿quién es el apóstol Pablo? Yo sé que ya nosotros hablamos del apóstol Pablo cuando estudiamos, ¿verdad?, el libro de Filipenses, pero el apóstol Pablo es el gran apóstol, aquel que era conocido como Saulo de Tarsus, fariseo, celoso por la ley, celoso por guardar la ley, aquel que se dedicaba a perseguir a cristianos antes de él mismo serlo, aquel a que nosotros a veces se le titula el nombre de un terrorista. Ese era el apóstol Pablo. Salvo por la gracia de Dios, cuando precisamente iba en búsqueda de perseguir a cristianos. Dios, en su gracia, en su misericordia, salva a Saulo, Pablo, lo llama, lo prepara, y entonces toma a Pablo y lo envía ahora al mundo gentil a predicar el evangelio de la gracia de Dios. ¡Wow! Dios le da la oportunidad a Pablo de hacer 3 viajes misioneros donde le da la oportunidad de fundar muchas iglesias, donde le da la oportunidad de compartir para que otros escucharan y recibieran el mismo evangelio de la gracia que los salvó a él. Donde nosotros escuchamos tantas y muchos, como Timoteo, como Tito, como Epafrodito, de personas que fueron impactadas por la obra y el trabajo de Pablo, luego que Dios lo salvó y lo envió a proclamar el evangelio. Uno de ellos es Epafras. Epafras es el que Dios usó para comenzar esta iglesia aquí en Colosas que nosotros vamos a estudiar. Qué tremendo ministerio el de Pablo. Vamos a ver más adelante cómo Pablo y Epafras se conectaron para que entonces Dios utilizara a Epafras para comenzar esta iglesia que vamos a estudiar. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Simplemente Pablo fue un mensajero de Dios para llevar a cabo una tarea especial y específica de acuerdo al plan de Dios para evangelizar al mundo gentil y pagano, no judío. Quiero comentar aquí también que vemos ahí Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo fue el último apóstol. No existen más apóstoles en el día de hoy. Si usted lee las cartas y las escrituras de Pablo, usted se da cuenta que Pablo no encomienda apóstoles, sino que él encomienda obispos, ancianos, pastores, maestros, líderes. Pero Dios escogió a Pablo para que él, en un momento específico en la historia de la iglesia, llevara a cabo la tarea de evangelizar a los gentiles. Bueno, el versículo 1 también nos dice y nos habla del hermano Timoteo. Fíjese que aún más, Pablo no dice y el apóstol Timoteo,
sino que dice, y el hermano que Timoteo, en otras palabras, Timoteo fue un hijo en la fe para Pablo, donde Pablo lo conoce en uno de sus viajes misioneros. Y Timoteo siempre se mantuvo al lado de Pablo, ayudándole y sirviéndole aún. No es que Timoteo es el coautor de Colosenses, sino que generalmente nosotros siempre leemos y vemos a Timoteo junto al apóstol Pablo. Y Pablo lo nombra ahí como un compañero de él en la fe, en la prisión. Y Pablo dice aquí que él fue escogido por Dios para llevar a cabo una tarea bien especial. Aún más, Pablo nombra a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso. Por eso leemos el libro de Efesios. Pero el punto es, mis hermanos, que Pablo aquí utiliza Pablo, apóstol de Jesucristo, porque él quiere darle a conocer a los hermanos ahí en Colosenses que él es un mensajero enviado de Dios. Escuche bien, esta iglesia es completamente diferente a la iglesia que nosotros acabamos de estudiar en Filipos, la iglesia de Filipenses. Esta iglesia en Colosas nunca habían conocido a Pablo. A lo mejor lo habían escuchado. Pero Pablo no conocía el rostro de ellos, ni ellos tampoco conocían el rostro de Pablo. Estaban escuchando de este hombre llamado Pablo por primera vez. Y Pablo aquí, el texto no lo dice, pero las implicaciones nos pueden decir que Pablo utiliza aquí el cargo de apóstol para que ellos se den cuenta que esta carta, que es bien dura y poderosa, que Pablo le está enviando, ellos deben acatarse a ella, obedecerla y ponerla en práctica. Si usted se da cuenta, en el libro de Filipenses, Pablo comienza y dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahora, entienda que hay una relación diferente entre la iglesia de Filipenses y la iglesia aquí en Colosenses. Y Pablo no se llama apóstol para hacerles creer a ellos que él es mejor que ellos, sino para decirle a ellos, lo que yo le estoy escribiendo a ustedes es algo que ustedes deben escuchar, leerlo y someterse y ponerlo en práctica. Pablo fue un hombre de Dios. Se dice que después del Señor Jesucristo, Pablo ha sido la persona más influyente en el mundo cristiano. Un hombre con pasión, con celo incuestionable, un cristiano con un conocimiento profundo de Dios, que nunca se cansó de aprender acerca de Dios, que sufrió por Dios, por la iglesia, por los hermanos. Un hombre que tenía una mente cautivada con las glorias de Dios. Y ese es el autor. Lo que hizo, lo que hace, lo que hará. Vamos a ver que estamos completos en Cristo. Vamos a ver que no necesitamos nada en Cristo. Vamos a ver que Cristo es la cabeza del cuerpo que dirige todo y que debe ser el que dirige todo en tu vida. Vamos a ver el ministerio de Pablo y cómo nos afecta a nosotros, sabiendo que si Cristo tiene toda la preeminencia en mi vida, va a afectar todas las cosas que yo hago. Ese es el capítulo 1. Y nosotros nos vamos a enfrentar cara a cara con lo que Cristo hizo, hará y va a hacer. En donde nosotros vamos a ver que Cristo es el que sostiene todas las cosas. Como dice el versículo 18, para que en todo tenga Él la preeminencia. ¿Usted está listo para eso? Escuche bien, para que en todo tenga Él la preeminencia. Todo significa todo, en cualquier área en su vida, donde usted va a ser enfrentado con la palabra de Dios, y a lo mejor usted va a estar sentado un domingo y usted va a decir, wow, Cristo no tiene la preeminencia en esa área en mi vida. ¿Qué usted va a hacer? Cuando usted sea retado y diga, wow, yo tengo que darle esa área, esta situación a Cristo para que Él tenga en toda la preeminencia como debe ser. Ese es el capítulo 1. Mira el capítulo 2.
No solamente la declaración, el capítulo 2 nos va a hablar de la defensa del Evangelio de Cristo contra aquellos que no creen que Cristo es suficiente para todo. Pablo conocía el peligro y la sutileza de los falsos maestros. ¿Por qué usted cree que Epafras hace un viaje hasta Roma para hablar con Pablo? Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia. Él sabía exactamente dónde estaba ubicado Colosas y todas las creencias de judíos, romana, todas esas falsedades que se mezclaban y se unían. Epafras sabía, y él fue lo sabio y decir, wow, yo tengo que ir a ver a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo en el capítulo 2 nos va a hablar de una palabra, y mire cómo dice ahí, porque quiero, en el versículo 1, dice Pablo, porque quiero que, ¿qué cosa? Que sepáis. Pablo quiere que nosotros sepamos algo. Y Pablo le habló a estas personas, escuche, palabras seductivas, del gnosticismo, del misticismo, astrología, ritos, legalismo, tradiciones de hombre, ascetismo, sincretismo, idolatría, legalismo, filosofía oriental. Y usted dice, ¿y qué todo eso? Vuelva, regrese. Vamos a hablar de todas esas cosas. ¿No les suena parecido al mundo de hoy esas palabras también? Y Pablo enfrenta estas cosas y nosotros las vamos a enfrentar bíblicamente. Porque Pablo aún más le dice no solamente lo que no tienen que hacer, pero Pablo le dice, quiero que sepan también quién es Cristo, lo que hizo, quiénes somos y lo que podemos hacer por Él. Entonces Pablo termina esta carta en los capítulos 3 y 4 de una manera práctica. Y entonces ahora nos demuestra cómo una persona que conoce a Cristo debe vivir. Bueno, ya Pablo nos lo dijo en el capítulo 1. Esa persona debe vivir donde Cristo debe tener la preeminencia en todo. Y si Cristo tiene la preeminencia en todo, porque Él es preeminente, y si nosotros sabemos qué cosa nosotros vamos a ser atacados, entonces ahora es tiempo para que nosotros entonces demostremos que Cristo verdaderamente tiene la preeminencia y que es suficiente en nuestras vidas. Vamos a hablar de nuestra relación con Cristo, de nuestra relación con la vida vieja, con la nueva vida. Vamos a hablar del hogar, esposo, esposa, hijos, siervos, amos. De nuestra vida pública, nuestra vida en el trabajo, cómo nos relacionamos con los hermanos en la iglesia, cómo nos relacionamos nosotros con los líderes de la iglesia. Todo eso Pablo nos lo va a decir en los capítulos 3 y 4 de Colosenses. Y la pregunta es, ¿está usted preparado para enfrentarse cara a cara, de cara a cara con Colosenses? No haga como uno hace a veces, que se pone el espejo y nada más se mira la mitad de una cara. No es así que funciona. El espejo no funciona así. Usted no puede tomar el espejo y solamente verse la mitad de su cara. Usted debe tomar el espejo completo, mire, y ser honesto con usted mismo. Y decir, cada mañana, yo me voy a parar en ese espejo, porque cuando yo salga a la calle, yo quiero verme bien. Y usted se mira su rostro completo y cambia todo lo que tiene que cambiar antes de salir a la calle. ¿Por qué no lo hacemos así también con nuestra vida espiritual? Con nuestros corazones. Que cada día nosotros nos veamos cara a cara en las Escrituras y que cambiemos lo que tenemos que cambiar. Se dice de el famoso escritor, pastor Warren Wiersbe, que una vez estuvo en un aeropuerto esperando por un próximo vuelo y se le acerca una persona vendiéndole a él un libro con filosofías orientales. Le dice, señor, tengo este libro que tiene filosofías orientales. Dice, mire, yo no estoy opuesto a la Biblia, pero
Pero este libro puede ayudarlo y puede aumentar su fe. La historia cuenta que el hermano Wiersbe se bajó para sacar su Biblia y mostrarle a él que en Cristo tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Y cuenta la historia que mientras él ni siquiera le dio tiempo a sacar la Biblia, cuando miró ya este hombre estaba en otro lugar. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas veces no queremos ser retados con la palabra de Dios. Y vamos a ser retados en este libro de Colosenses. Aún más, escuche lo que dice el hermano Wiersbe también, del libro de Colosenses. Escuche bien, dice: yo tengo un sentimiento de que tendríamos avivamiento en nuestras iglesias si todos los creyentes verdaderos se atrevieran a vivir lo que Colosenses enseña. ¡Wow! Tuviéramos avivamientos en nuestras iglesias si cada uno de nosotros nos atreviéramos, tomáramos el reto de vivir lo que Colosenses, a través del apóstol Pablo, nos va a enseñar durante este estudio. Y yo espero, mis hermanos, yo espero que Dios nos ayude al que estudiar este libro, Dios nos dé de su gracia y de su ayuda, para que así como fue de ayuda para los hermanos allá en Colosas, donde vivían en un mundo como el que nosotros acabamos de descubrir, nosotros no estamos muy lejos. Creo que estamos viviendo un mundo así también, y aún peor. Y creo que estas verdades nos van a ayudar a nosotros a vivir para Dios en un mundo como el que hoy estamos viviendo. Y la pregunta, cada domingo que estudiemos los diferentes versículos de Colosenses, va a ser, al final de la prédica, esta es la pregunta. Hablando de la preeminencia y la suficiencia de Cristo, ¿seré yo que voy a tener la preeminencia o será Cristo que va a tener la preeminencia en mi vida? Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes, Señor, al embarcar ahora en este estudio de este maravilloso libro. Señor, ayúdanos a venir con corazones abiertos, sensibles, dispuestos, Señor, a no solamente escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas cada domingo, Señor, pero también para que tú nos ayudes, Señor, a ponerlo en práctica. Padre, te damos gracias por el tiempo en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en todo lo que nosotros hagamos hoy, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, que en esta semana tú nos ayudes a vivir, Señor, a vivir de una manera que otros vean y digan: wow, hay una persona que controla, que tiene la preeminencia, que sobresale en la vida de esa persona. Señor, y es tu gracia, es tu misericordia, es tu ayuda, que nos ayuda a vivir de esta manera. Señor, gracias por el apóstol Pablo, su vida, su ministerio, cómo lo utilizaste de una manera grande y especial, Señor, para que hoy en día nosotros podamos leer, Señor, lo que tú a través del Espíritu Santo escribiste a través de Pablo, y que hoy nosotros podamos utilizar estas verdades, Señor, como guías, como patrones para nuestro vivir cristiano. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.